Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de la tarde en el Congreso Nacional de Reumatología Pediátrica. Esta sesión está dirigida a la artritis idiopática juvenil. Es un honor, es un gusto presentarle a la primera conferencista, la doctora Clara Malagón. La doctora Clara Malagón es reumatóloga pediatra. Sus estudios los realizó en la Universidad de Cincinnati, en Ohio. Tiene una amplia y vasta experiencia en el campo de la reumatología pediátrica en el país. Es mi profesora en el posgrado de reumatología pediátrica que lo fundó y creó en la Universidad del Bosque, por lo cual es un gusto, un agrado presentarla con este primer tema de gran interés. Yo sé que van a disfrutarlo mucho. El tema que nos va a comentar la doctora Malagón es realmente un reto, no solo para el médico general, el pediatra, incluso para nosotros como reumatólogos pediatras. ¿Cuándo dudar del diagnóstico de artritis idiopática juvenil? Bienvenida, doctora Malagón. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores que me hubieran invitado y segundo contarles que hablar de este tópico es hablar de la mitad de la reumatología pediátrica. La definición de artritis idiopática juvenil corresponde a una artropatía inflamatoria crónica de inicio antes de los 16 años, pero esta grafiquita que me encontré buscando bibliografía actualizada me parece que ilustra muy bien todas las cosas que cubre esta sombrillita, por lo tanto el ejercicio de diagnóstico diferencial es bien amplio. Y no solamente teniendo en cuenta la extensión del compromiso articular, sino también si hay compromiso extraarticular, como es el caso de la uveitis. Se han hecho grandes esfuerzos para clasificar los subtipos de artritis idiopática juvenil, que por definición deben acompañarse de la evidencia de signos directos e indirectos de sinovitis crónica, más de 6-8 semanas, según la extensión del compromiso. Ay, perdón. Yo no toqué nada, pero ¿cómo me devuelvo? No se devuelve. Que avanzo con el tercero, me devuelvo con el cuarto, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico, el apoyo paraclínico es bastante variable y exige un enfoque sindromático, incluir en el diagnóstico diferencial varias posibilidades diagnósticas y en causas crónicas de artritis son diferentes si el compromiso es monoarticular, si es oligoarticular o poliarticular. Y gracias. No devuelve. Aquí no devuelve. Devuélvanlo, por favor, manualmente. Entonces, ese enfoque sindromático siempre, independientemente de la extensión del compromiso articular, nos debe despertar varias preguntas. ¿Estamos ante una patología de origen infeccioso? ¿Estamos ante una verdadera enfermedad reumática? ¿O por el contrario, ese compromiso articular corresponde a la expresión de una enfermedad tumoral, bien sea de la articulación o un síndrome mielo o linfoproliferativo? O también las causas no reumáticas. Yo les he dicho siempre a los ortopedistas infantiles, si ustedes como ortopedistas solamente piensan en patología ortopédica, van a subdiagnosticar entidades reumáticas. Y si nosotros los reumatólogos solamente pensamos en patología reumática, pues se nos van a pasar PERTES y otras cosas. Entonces siempre nos deben, independientemente de la extensión del compromiso articular, aquí no está avanzando, aquí me estoy devolviendo, entonces es que es con esta. Con esta, no avanza. Ok,
Bueno, independientemente, entonces tenemos que hacernos estas cuatro preguntas y considerar diferentes patologías. Entonces es diferente una monoartritis crónica que una, aquí no está avanzando, una oligoartritis crónica. Se saltó al primero, no sé. ¿Ustedes pueden ir avanzando? Si fuera de avanzar nomás. Mira, ahí hay 2 diapositivas. Es que esta es la primera, no me puedo volver más. Sí, por favor. Aquí no está funcionando. O manualmente ahí con el computador. Ideal que es que tenga uno el computador. Dale. En poliartritis crónica. Entonces, ese enfoque sindromático le ayuda a uno a organizar de manera estructurada e ir descartando otras probabilidades diagnósticas. Pero no solamente según el compromiso articular, según si hay compromiso sistémico o no, y obviamente las artritis febriles. La siguiente, Ricardo. Las artritis febriles, no, porque se está saltando absurdamente. Ahí vamos, la siguiente, artritis febriles, no. Bueno, en todo caso tenemos 7 subtipos diferentes. La oligoarticular, que generalmente no, que por definición tiene menos de 5 articulaciones comprometidas, pero el curso de la enfermedad puede ser diferente al inicio de la enfermedad. El curso de la enfermedad se define en los 6 primeros meses y puede seguir como una oligoartritis o puede volverse una poliartritis, que es lo que denominamos una oligoartritis extendida. Las poliartritis se definen o se clasifican según la presencia o ausencia del factor reumatoideo. En general, las seropositivas tienen formas más severas de enfermedad, más persistentes de enfermedad. Una que es muy, muy interesante y que las espondiloartropatías han abarcado mucho de los temas que estamos viendo en este congreso son las artritis relacionadas con entesitis. Ese hallazgo semiológico de entesitis, que es la inflamación en los sitios de entesis, que es donde el tendón se une al hueso, tiene mucho significado y a diferencia de lo que se observa en los pacientes adultos con espondiloartropatía, el compromiso de articulaciones axiales no siempre está presente. Entonces tiene muchas formas de inicio y muchas formas de curso. Llamamos nosotros fenotipos de inicio y de curso. Siguiente. Está también la artritis psoriática y ustedes dirán, pero si es idiopática, ¿por qué meten la psoriática? Porque no siempre el compromiso dermatológico está presente al inicio de la artritis. La artritis puede preceder, coincidir o seguir. Y a su vez puede tener una forma oligoarticular, una forma poliarticular e incluso hay espondilitis psoriática. La sistémica pues es la que más retos diagnósticos implica porque tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial del síndrome febril prolongado y el compromiso puede ser limitado, un compromiso oligoarticular que en general es más benigno que cuando hacen poliartritis. Y hay una cosa importante, 2 cosas. Uno, que el inicio puede ser tardío, el inicio de la artritis puede ser tardío o puede debutar con esta complicación que vimos esta mañana con un síndrome de activación macrofágica. Según el curso puede hacer un solo episodio, una forma monocíclica que generalmente es benigna, o hacer el patrón de recaída-remisión, o hacer una forma perenne o lo que yo llamo la variedad miserable de artritis sistémica, que causa gran deterioro en el paciente por complicaciones articulares y extraarticulares. Y hay algunos que tienen características de 2 o más subtipos y eso es lo que denominamos nosotros la forma indeterminada, que el debut y el curso son variables. Pero además, aquí abajito les puse el ojo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el compromiso ocular precede al compromiso articular, que generalmente es la forma oligoarticular la que más cursa con uveitis. Siguiente. Entonces de ahí partimos que la expresión clínica es bastante variable.
Yo digo que los pacientes son los mejores profesores y además revisar la casuística propia también es de gran utilidad. Y a propósito, quiero mencionar que en los póster y invitarlos a que visiten los póster, hay dos trabajos muy interesantes, uno de la doctora Lorena de la Javeriana sobre la prevalencia de artritis juvenil y otras enfermedades reumáticas, y otro del grupo de Cali que muestran sus diferencias, su propia casuística. Esta es la casuística nuestra con la doctora Catalina Mosquera, por eso M&M. Y miremos que de las más comunes están la oligoarticular, la artritis relacionada con entesitis, que está un poco, para nosotros es un poco más común que lo reportado en otras series. Si bien la psoriática y la sistémica son menos comunes, es muy importante tenerlas en cuenta y también tener en cuenta la baja prevalencia de la poliartritis seropositiva, haciendo énfasis que el valor semiológico o el valor diagnóstico del factor reumatoideo es bastante limitado. Siguiente. Entonces, recuerden estos punticos para hacer el diagnóstico diferencial. Si no hacemos diagnóstico diferencial, estamos en riesgo de hacer sobrediagnóstico. Y como los pacientes son los que más enseñan, les quiero mostrar algunos casos clínicos. Siguiente. Esta niñita de 3 años de edad consultó por una monoartritis de rodilla izquierda de 10 semanas de evolución, no tenía antecedentes relevantes, efectivamente el compromiso era monoarticular, funcionalmente estaba preservada, tenía ANAS positivos a un título bajo. En esa época los títulos se consideraban positivos a títulos más bajos, pero tenía signos de inflamación. La rodilla solamente mostraba edema de tejidos blandos, no derrame articular, no uveitis. Hizo una mala respuesta a ANI, entonces se consideró la posibilidad de hacer una infiltración intraarticular con corticoides, pero afortunadamente le hice una radiografía antes de infiltrarle los corticoides y encontré estos hallazgos en la radiografía con una gran destrucción articular. Obviamente eso demandó un replanteamiento del diagnóstico y la paciente tenía una tuberculosis. Siguiente. Estas son las características de la artritis tuberculosa. En ese cuadrito azul que les incluí después de cada caso es para hacer énfasis en lo que me enseñó cada paciente, ¿sí? Entonces, en monoartritis crónica, mandatorio descartar tuberculosis, pero la tuberculosis articular no es fácil de diagnosticar porque generalmente es primo infección tuberculosa. Si son niños pequeños, la tuberculina tendríamos dificultad para interpretarla porque son niños recién vacunados. La posibilidad de aislar la bacteria a partir del líquido sinovial es bajísima porque las tinciones de Nielsen y el cultivo tienen una muy baja positividad del 20 y del 60%, además es de crecimiento lento. Lo que sí nos puede ayudar es hacer una PCR de ese líquido y ahí sí nos puede ayudar. Pero tenemos que pensarla. Si no la pensamos, no la incluimos en el diagnóstico diferencial. Siguiente. Obviamente esa paciente recibió tratamiento antimicrobiano y fue sometida a sinoectomía. Siguiente. El caso, sí, pero ¿qué pasó con el caso? Esta es una niñita de 12 años que me remitió un reumatólogo de adultos. Él la vio, tenía una poliartritis de 9 semanas de evolución, efectivamente tenía una poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, traía ya unos anticuerpos antinucleares positivos, un factor reumatoideo positivo y unos ENA negativos. Y le había iniciado metotrexate y la remitió. Además de la poliartritis simétrica no había otros hallazgos, pero como era candidata a metotrexate, yo decidí hacerle el estudio completo y encontré una transaminitis severísima con bilirrubinas normales y pensé en la posibilidad de otra enfermedad autoinmune y efectivamente por serología de autoanticuerpos se encontró que era compatible con una hepatitis autoinmune. La biopsia hepática mostró una hepatitis de interfase, no tenía cirrosis.
le retiré desde luego el metrotexate, se iniciaron corticoides y azatropina con inicial buena respuesta, pero la evolución no fue buena y además asoció una colangitis esclerosante. Entonces, no toda artritis, anticuerpos antinucleares positivos es igual a artritis idiopática juvenil, ni todo factor reumatoideo positivo hace el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Siguiente. Esta tablita resume, esa es una buena revisión del compromiso articular en otras enfermedades autoinmunes, entre ellas importantísimo asegurarse que la paciente no tiene un lupus, porque si le vamos a iniciar AINES, pues podemos empeorar el cuadro renal o incluso desencadenarlo. Recuerden que el compromiso articular en lupus es muy frecuente, tiene una alta frecuencia, puede ser oligo o poliarticular, característicamente muy dolorosa y con mucho compromiso en manos. Puede ser córtico sensible o córtico resistente. Hay una forma muy severa que es seropositiva y muy agresiva porque puede ser destructiva, que se denomina lupus. Para algunos autores es una forma de artritis lúpica severa, para otros es una entidad diferente, no hay consenso en otro. Hay una variedad también diferente que es la artritis de Yacoud, que es deformante en manos y en general la reactivación de la artritis tiene una buena correlación con actividad lúpica, pero no es la única enfermedad autoinmune juvenil que puede cursar al debut o durante la evolución de la enfermedad. En las miopatías autoinmunes también puede haber una alta frecuencia de compromiso articular. Lo hemos observado más frecuentemente en niños pequeños más que en grandes. En la hepatitis autoinmune también generalmente da compromiso oligoarticular. En los subtipos de enfermedad inflamatoria intestinal también, y aquí hay un dato interesante porque puede dar también compromiso axial, y en el Sjögren puede haber artralgias, oligoartritis, poliartritis, y pueden ser seropositivas, como era el caso, como un caso que vamos a ver. Siguiente. El tercer caso, esta paciente sí que fue un reto diagnóstico. Esa niñita la remitieron por deformidad en las manos y tenía una historia de dedo en gatillo recurrente. Había ido varias veces a cirugía por el dedo en gatillo. Era una niña inteligente, eutrófica, no era feíta, no tenía franca sinovitis, pero tenía una deformidad en manos, en ambas manos, como mano en garra, que fue progresando. Le hicimos todos los estudios y serológicamente no había nada llamativo. La radiografía tenía básicamente edema de tejidos blandos y la actitud en garra de los deditos. Y por tener mano en garra, desde el comienzo empezamos a buscar que no tuviera una artritis asociada a una enfermedad de depósito lisosomal, de esas formas atenuadas en que todos los estigmas de dismorfia y de retraso mental no se ven. Y le hicimos neuroconducciones del nervio mediano que estaban normales, le rastreábamos tanto en orina como en suero glucoaminoglicanos que fueron negativos. Pensamos en una IJ seronegativa. Como no habíamos logrado documentar un déficit enzimático que indicara una mucopolisacaridosis y la paciente seguía progresando, pues como que volvimos al diagnóstico de AIJ e incluso intentamos metrotexate. La paciente se perdió, pero volvió porque la mano en garra había progresado. Le repetí el túnel del carpo, le repetí los estudios enzimáticos que fueron otra vez negativos, pero el túnel del carpo fue positivo. Entonces ahí recurrimos al diagnóstico genético que nos permitió confirmar una enfermedad de Shea, que es una forma leve de MPS1. La paciente está en terapia de reemplazo enzimático y fue sometida a liberación de nervio medial. La siguiente diapositiva les ilustra el espectro de severidad de la MPS1 que se correlaciona con la severidad del déficit enzimático. Entre más severo el déficit, más clínica, más expresión clínica y más datos clínicos presenta la paciente, pero en las formas atenuadas no toda la sintomatología es igual y
las pruebas enzimáticas pueden ser más difíciles de confirmar. Importante recordar que mano en garra más síndrome de túnel del carpo es una MPS hasta que se demuestre lo contrario. Y los cambios típicos esqueléticos de disostosis múltiple son progresivos y pueden ser de aparición tardía. La paciente después hizo compromiso de codos, de hombros, etc. Siguiente paciente me lo remitió un ortopedista después de muchos meses de seguimiento por él. Él lo conoce, es un muchacho de 13 años de raza negra que tuvo una fractura de peroné jugando fútbol y obviamente estuvo con bota de yeso, pero él seguía con mucho dolor e inflamación en el tobillo y en el dorso del pie, cosa que no se explicaba por el trauma. Sin embargo, el paciente recibió en varias oportunidades yesos, después le cambiaron a férula, estuvo en fisioterapia, recibió ANS sin mejoría. Finalmente lo remiten y al examen yo le encuentro una monoartritis de tobillo, le encuentro talalgia, que es indicativo de entesitis, y una tarsitis derecha. Las pruebas de factor reumatoideo y ANAS fueron negativos, ayudó que era B27 positivo, pero el hecho de ser negativo no descarta una artritis entesitis, y la resonancia nos evidenció no solamente un compromiso articular, sino también un compromiso de entesitis, y pues ya se replanteó el diagnóstico. Durante el seguimiento, que fueron como de los 13 a los 18 años, no había hecho compromiso axial, no sé ahora si lo habrá presentado, pero eso es muy común en los pacientes con artritis entesitis, en que la lumbalgia inflamatoria, la sacroiliitis puede ser tardía. Y hizo una buena respuesta a metrotexate y estaba en remisión hasta que yo lo seguí. Siguiente. Estos son la foto clínica, es para recordarles que el pie es casi constante, el compromiso de pie es casi constante en artritis entesitis, y estos son los puntos de entesitis que los deben buscar para buscar dolor y o tumefacción. No siempre se logra ubicar tumefacción. Y la resonancia nos mostró no solamente el compromiso articular, sino el compromiso de entesitis, no solamente de la fase plantar, como lo muestran las flechas, sino una entesitis del Aquiles. Siguiente. Entonces, este es uno de los diagnósticos difíciles de establecer en artritis juvenil. Esta serie también es nuestra, la presentamos en un congreso y encontramos que había diferencias en la expresión clínica, diferencias de género en la expresión clínica al debut de la enfermedad. Los niños era más común en niños, de hecho, hacían más compromiso de artritis entesitis, más compromisos de tarsitis incluso aislada, más compromisos de coxitis, y las niñas hacían más sacroileitis. Hoy estuve viendo una serie grande de espondiloartropatías y eso no se confirma en los adultos. Entonces, este subtipo de AIJ tiene varios fenotipos al debut. El compromiso axial al debut no es constante, la asociación con B27 no es constante, más o menos el 40 al 50, en algunas series hasta el 60% puede ser positiva. Esa serie que les mencioné ahorita reportaba el 60%. Y muy importante que la ecografía es un método sensible para detectar entesitis y sinovitis. Sin embargo, es lector dependiente. Hay que tener experiencia en la lectura de ecografías musculoesqueléticas. Siguiente. Entonces, el enfoque sindromático aquí es amplio porque en el compromiso periférico hay otras formas de compromiso oligoarticular. En el compromiso axial, las sacroileitis no siempre son enfermedad reumática, pueden ser de tipo infecciosa por tuberculosis o brucela, pueden ser tumorales, los sarcomas especialmente pueden comprometer articulaciones sacroiliacas, algunas enfermedades metastásicas y otras enfermedades inflamatorias como la artritis reactiva, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Whipple. Y la asociación con entesitis se ve también en artritis reactiva, en psoriasis, y las osteocondrosis, que son muy frecuentes en niños, pueden simular una entesitis, ¿sí?
Un niño con oscus later puede tener dolor en la pretibial. Entonces, y hay otras causas ortopédicas que pueden simular una artritis idiopática juvenil de tipo artritis relacionada con entesitis. Siguiente. El otro caso, ese sí que fue un reto. Es un niñito, era un niñito masculino, hizo fiebre prolongada, poliartritis, brote, pleuritis, tenía la triada leucocitosis, anemia, trombocitosis y los reactantes de fase aguda estaban muy altos. Se le hicieron todas las pruebas para descartar tumor, se le hicieron pruebas de serologías virales y marcó todo positivo, todo estaba positivo. Dijimos, eso no puede ser una combinación, una multiinfección. Y se le iniciaron AINES pensando en una probable artritis juvenil sistémica. Sin embargo, se hizo deterioro clínico, hizo falla hepática, dislipidemia y de esa leucocitosis importante pasó a una pancitopenia. Ahí se replanteó el diagnóstico y pensamos en una activación macrofágica, se recibió inmunoglobulina, bolos de metilprednisolona y después se puso metrotexate. No fue un buen paciente, el seguimiento se perdía por época, no recibía bien la medicación, hizo una variedad, la variedad miserable, hizo una artritis perenne y llegó a clase funcional 4, dejó de caminar, ese paciente tiene unas secuelas muy importantes. Siguiente. Entonces, si hay algo difícil de diagnosticar y de amplio diagnóstico diferencial son las artritis febriles, entre ellas las de causa infecciosa, las de causa autoinmune, porque otras enfermedades reumáticas pueden debutar con fiebre y artritis. Las autoinflamatorias, están aquí los síndromes febriles periódicos, entre otras. Las tumorales nunca se nos deben olvidar. Otras causas de activación macrofágica y otras causas de artritis, como por ejemplo una sarcoidosis. También puede cursar con fiebre. Si es de inicio temprano, puede ser de inicio febril. Siguiente. Esta es nuestra cohorte del grupo GRIP, en que analizamos 69 pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica y encontramos que la fiebre pues era constante, el brote era casi constante, la artritis no siempre se detectó al inicio, visceromegalias no eran tan constantes, un poco más de la mitad de los pacientes, adenomegalias, anemia, pero la triada de anemia, trombocitosis y leucocitosis sí fue muy frecuente. Y cuando hicimos el seguimiento, encontramos que los niños que habían hecho compromiso articular, poliarticular y habían iniciado su enfermedad antes de los 5 años eran los que peor clase funcional tenían, o sea, los que tuvieron más complicaciones y más secuelas. Siguiente. Esta diapositiva resume las características clínicas de diagnóstico diferencial. Y esta mañana la charla estuvo interesante, pero yo agregaría que hay que pensar que el síndrome de activación macrofágica puede ser una complicación que se presente al debut de la enfermedad, durante el curso de la enfermedad, puede estar relacionado con actividad de la enfermedad, con medicaciones o muy frecuentemente con una infección intercurrente. Entonces estos parámetros deben tenerse en cuenta y también puede estar inducida por drogas o la suspensión de drogas, incluso drogas inmunosupresores, biológicos o el inicio de esas medicaciones como un evento adverso de esas medicaciones. Clave, buscar la ferritina. En ambas condiciones hay hiperferritinemia, pero en la activación macrofágica hay una hiperferritinemia mucho más marcada, asociada a hipertrigliceridemia y a pancitopenia y a descenso de los reactantes de fase aguda. Siguiente. El otro caso también era una artritis febril. Este niñito tenía oligoartralgias, tenía picos febriles por 3 semanas. El hemograma mostraba básicamente llamativo, una eosinofilia, no tenía citopenias, tenía velocidad alta, PCR negativo, los marcadores de autoanticuerpos fueron negativos, tenía una IgE elevada,
tenía cultivos y serologías para infección negativos, se le hizo un TAC abdominal que fue negativo para tumor, un ecocardiograma normal. Se pensó en una artritis idiopática juvenil sistémica, interrogado, no fue un diagnóstico definitivo, y el pacientico tuvo una infección intercurrente por un sincitial respiratorio con una broncoobstrucción severa que ameritó hospitalización, oxígeno y corticoterapia. Y después de un mes fue al pediatra, no fue a reumatología, y lo vieron muy decadido. Le hicieron un hemograma de control y tenía una visitopenia. Y me llamaron y le dije, esto es una leucemia hasta que se demuestre lo contrario, y efectivamente tenía una deshidrogenasa láctica bien elevada. El mielograma de la biopsia de médula ósea confirmaron una leucemia linfocítica aguda. Esa es una obsesión que debemos tener siempre cuando pensamos en una artritis idiopática juvenil, porque neoplasias, miel, especialmente las mieloproliferativas, pero también las linfo, siguiente diapositiva por favor, nos pueden simular perfectamente y los hallazgos. Entonces los hallazgos hematológicos pueden ser tardíos. El compromiso articular con no solamente dolor y osteoalgias y osteoartral, sino verdadera sinovitis leucémica existen. Entonces esa es una patología que siempre la debemos tener en cuenta. Y los corticoides enmascaran los síntomas y modifican el cuadro clínico, y para algunos hematólogos incluso puede tener un impacto negativo en el pronóstico de los pacientes. Siguiente, esta es una muy buena revisión. Este otro paciente me lo remitió, fue una oftalmóloga. Lo remitió por uveitis anterior en el ojo derecho, persistente pese a manejo tópico. Tenía una pseudotosis, ven el ojo con pseudotosis, y tenía sinequias, que son adherencias del iris, y no habían consultado por compromiso articular, pero tenía oligoartritis en los tobillos que la mamá no asoció al ojo y que lo había mandado sobar. Documentamos una AIJ oligoarticular, ANAS positivo, factor reumatoideo negativo. Al asociar AINE y metrotexate mejoraron tanto el compromiso ocular como el articular, y siguió con corticoide tópico y midriático hasta que entró en remisión. Entonces, no siempre la artritis empieza en las articulaciones, puede empezar en el ojo. Siguiente. Este es un trabajo de la doctora Reina, en que clasifica las uveitis según subtipos, y si bien son mucho más comunes y más persistentes en las formas oligoarticulares, puede presentarse en otros subtipos de artritis juvenil, muy raro en la sistémica, pero incluso en la psoriática puede observarse uveitis. Siguiente. Y puede haber una dicotomía en la actividad y severidad de la uveitis. Puede haber formas muy severas de artritis que nunca hacen uveitis, y unas formas leves de artritis con unas uveitis muy severas. Este otro caso también enseñó mucho. Esta niñita de 19 meses llegó con un dedito del pie derecho inflamado. Habían pensado en un trauma, la radiografía no mostraba así, solamente edema de tejidos blandos, pero no mostró fractura. El único antecedente importante de esa paciente era que un tío materno tenía psoriasis. Tenía una dactilitis en el tercer dedo del pie, un dedo en salchicha. Esa es la analogía más apropiada para una dactilitis. No había sinovitis, no había lesiones de piel ni en uñas tampoco, y tampoco tenía uveitis. Esa paciente cursó como una oligoartritis, tuvo una pobre respuesta a AINE, requirió metrotexate, hizo una remisión sostenida con el metrotexate, y a los 7 años hizo el compromiso dermatológico. Entonces, vuelve y juega. En psoriasis, el compromiso articular puede preceder, coincidir o seguir, y tiene diferentes subtipos. Siguiente. Este es un muy buen artículo reciente de psoriasis en juvenil en relación al compromiso articular. Siguiente. Este es el último caso. Esta es una niñita de 12 años con poliartralgias por 9 semanas. El antecedente familiar era importante porque el papá tenía una AR severa, estaba en silla de ruedas.
La niñita le encontró una poliartritis simétrica de articulaciones de diversos tamaños, marcada hiperlaxitud articular, no tenía piel laxa ni otros estigmas para pensar en un Marfan o Ehlers-Danlos. La serología era muy positiva para anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo. Los SENAs estaban negativos, le iniciaba N-metrotexate con muy buena respuesta, tan buena que no parecía una poliartritis seropositiva, pero un día consultó por una masa sublingual y al reinterrogarla tenía algo de boca seca y ojo seco. Le hago los controles serológicos y ahora sí encuentro factor reumatoideo, seguía positivo, ANAS positivos, pero ya tenía anti-RO y anti-LA positivos. Esa paciente fue sometida a una biopsia de glándula salivar menor y tenía una cialidinitis linfocítica grado 3 y tenía un Sjögren. Cuando se asocian varias enfermedades autoinmunes, uno habla de poliautoinmunidad. Siguiente. Y en artritis idiopática juvenil se puede dar. La artritis puede ser la enfermedad índice, en la primera enfermedad en poliautoinmunidad, puede asociarse en el curso con otras enfermedades autoinmunes, puede hacer parte del síndrome autoinmune múltiple, que es cuando el paciente tiene 3 o más enfermedades autoinmunes. Hay asociaciones frecuentes como con tiroidopatías y Sjögren, hay asociaciones raras como lupus, artritis idiopática juvenil asociada a lupus o esclerodermia. Hay variación según los subtipos, pero en todo caso se puede asociar a todos los subtipos de AIJ. La prevalencia, este es otro estudio interesante, este es el registro de poliautoinmunidad nuestro y el doctor Lovell de Cincinnati hizo un estudio, una revisión grande de poliautoinmunidad en artritis juvenil y dice que la prevalencia, o concluyen que la prevalencia es 20 veces mayor que en controles sanos. Es importante hacer seguimiento clínico y serológico, porque el paciente que hace una enfermedad autoinmune tiene más riesgo a hacer otras enfermedades autoinmunes. Siguiente. Entonces, espero de corazón que ustedes después de esta charla sean capaces de reconocer este complejo diagnóstico y recordarles que la sospecha de artritis juvenil no surge en el consultorio del reumatólogo pediatra, debe surgir en el consultorio del pediatra. Muchas gracias.